Sí. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la Diplomatura Superior de Derecho Penal, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, también en convenio con diversas instituciones, ya sea el club, la federación, que hacen posible estas ponencias magistrales de 80 expositores del derecho penal. Esta noche, con el tema corrupción, nos acompaña el destacado doctor Luis Lamas Puxo, renombrado jurista peruano que es especialista en los temas de corrupción, delitos contra la administración pública, que esta noche nos va a deleitar. Bienvenido, doctor. Lo estamos escuchando, también lo estamos viendo, así que adelante. Ya. Cortamos la llamada de acá. Ya, ¿me estás escuchando? No hay ningún problema, ¿no? Todo está claro. Ningún problema. Listo, gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados amigos. Mis saludos al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a todos aquellos que se han animado a estar presentes el día de hoy, por lo menos en el plano virtual, para poder una vez más compartir algunas apreciaciones de carácter normativo, jurídico, dogmático, y algunas experiencias de carácter personal respecto a un tema particularmente de muchísima actualidad, un tema acuciante, un tema que puede o genera una ruptura incluso epistemológica respecto a los conceptos tradicionales que corresponden al análisis de la criminalidad como fenómeno y que tienen directa y estrecha vinculación con nuevas formas de criminalidad a partir de una ruptura como la que acabo de manifestar en el ámbito epistemológico, para poder entender desde una perspectiva totalmente distinta y diferente el fenómeno del crimen, el tema de los principios que rigen sobre el derecho penal en su parte general, y además en el intento de hacer un análisis comparativo respecto a lo que viene sucediendo en los momentos actuales en el Perú, como también dentro de la comunidad internacional, a raíz de todos estos cambios que se están suscitando de manera sumamente importante, que tiene que ver mucho con el concepto del crimen, el concepto del delito, el rol que cumple la virtualidad y una serie de componentes, si bien es cierto, de índole tecnológico, pero que en la visión pragmática plantean serios desafíos al rol que cumple el derecho penal como el conjunto de normas y principios que tienen por finalidad, en líneas y en términos generales, resarcir o recuperar un bien jurídico que ha sido objeto de fraccionamiento a partir o a raíz de la comisión de un hecho o de una conducta que está calificada como delito dentro de la legislación penal. Y ahí creo yo que de arranque surge una primera percepción de lo que significa la aplicación de la norma penal respecto a hechos o conductas que, para poder ser objeto de algún tipo de control, requieren de manera previa, de acuerdo a los principios que rigen la dogmática y el derecho penal, tener muy presente el sentido de la tipicidad de la conducta. La tipicidad de la conducta, como todos conocemos perfectamente, es un principio que se caracteriza porque para que una conducta pueda ser objeto de una sanción, incluso de carácter administrativo o en el presente caso una sanción de naturaleza penal, dicha conducta requiere de manera imperiosa que se encuentre descrita dentro de una norma, y a partir de la descripción que aparece en la norma, que es lo que define si la conducta es típica o es una conducta atípica, el derecho penal pone en ejecución los mecanismos que le permite, en teoría, buscar una fórmula de resarcimiento o de reconciliación en aras de sancionar dicho comportamiento a los efectos no solo de poder recuperar y consolidar en teoría el bien jurídico que ha sido objeto de vulneración a través de la conducta, sino también
aplicar una sanción de carácter penal. Cuando hablamos de la aplicación de un castigo o de una sanción de contenido penal, evidentemente que lo primero que surge son las denominadas medidas de coerción personal, que de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, en principio, en el plano estrictamente procesal y adversarial, significan pues recortar derechos dentro de los cuales adquiere una especial preeminencia la privación transitoria de la libertad para aquel sujeto o aquella persona que está siendo objeto o motivo de una investigación de carácter penal, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan con los presupuestos y las exigencias que en materia procesal penal exigen las normas procesales penales, cuando se trata específicamente de una medida de coerción personal, como es el caso de la prisión preventiva. Hago mención a la prisión preventiva porque en realidad la prisión preventiva es una medida de coerción provisional transitoria que tiene por finalidad, entre otras consideraciones, que la persona que está siendo objeto de sometimiento a un juicio de contenido penal esté presente en el proceso, no evada la acción de la justicia, que se trata, por supuesto, de un delito particularmente grave, que de todas maneras es casi seguro que va a generar una sanción que va a ser caracterizada por la pena privativa de la libertad. Hablamos de un resarcimiento económico para el Estado y para la víctima, en el sentido de que los elementos de convicción que acarrean el requerimiento, la solicitud de prisión preventiva, tienen que establecer un nexo bastante claro y plausible respecto al comportamiento que ha tenido la persona que es objeto de solicitud de prisión preventiva con la medida de coerción que significa la privación preventiva transitoria de la libertad para aquel que está siendo objeto de investigación. Pero esto es solamente el sentido preambular de lo que significa la medida de coerción en cuanto a la restricción de la privación de la libertad para una persona investigada o procesada, porque más allá del aspecto estrictamente coercitivo, como medida de coerción, en realidad lo más trascendente y relevante es la pena privativa, es decir, la sanción que en estos casos deberá corresponder a una pena privativa de la libertad. Y cuando hablamos de la pena privativa de la libertad, estamos hablando de no solo de la restricción física de la persona, en este caso objeto de una sentencia condenatoria, sino que esa sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad tiene por finalidad, en teoría, la rehabilitación, la resociabilización de aquel infractor en materia penal que cometió un delito y como consecuencia de eso ya no solo se le aplica una medida de coerción personal, sino se le restringe por un determinado tiempo su libertad física para que pueda ser recluido, encarcelado dentro del contexto del sistema penitenciario, y la privación no es per se un hecho estrictamente aflictivo, sino que fundamentalmente tiene como razonamiento más importante la resociabilización del que el sujeto que ha sido objeto de esta sanción penal, la famosa rehabilitación. Es decir, sujeto que es objeto de una sentencia condenatoria, recluido, se somete a un procedimiento que está establecido, como sabemos, en el Código de Ejecución Penal y en los reglamentos respectivos, y partimos de la premisa que a través del sometimiento a un régimen penitenciario, que en muchos casos se caracteriza por el régimen progresivo, en el sentido de que va a imperar un sistema de progresividad respecto a la dureza de la sanción penal, hasta que esta vaya siendo rebajada, dependiendo de una serie de considerandos en ámbitos psicológicos, fisiológicos, laborales, educativos, comportamiento, conducta, y una vez que en teoría el sujeto resociabilizado está en teoría recuperado, esa recuperación en teoría, como vuelvo a insistir, implica que ese sujeto va a ser incorporado otra vez a la sociedad para que una vez que ha sido incorporado dentro de la sociedad pueda comportarse socialmente como un ciudadano común y corriente.
partiendo de la premisa que evidentemente habría habido de por medio algún tipo de trastorno psicológico, fisiológico, emocional o psicosocial que implicó que esa persona tomara la decisión de violentar la ley, de transgredir una conducta que estaba tipificada y calificada como delito en la legislación penal. Se le aplicó una sanción, se le incluyó dentro de la cárcel, se sometió a un proceso de rehabilitación que incluso tiene la particularidad de los beneficios penitenciarios, la semilibertad, la liberación condicional, ¿no? Dependiendo de una serie de factores y condicionamientos psicológicos, laborales y de otra naturaleza, que los órganos jurisdiccionales pueden tomar la decisión de que la persona que ha sido objeto de esta sanción penal, de manera anticipada, empleando un término de carácter procesal penal, pueda recuperar su libertad y a partir de ahí, una vez recuperado, se pueda convertir en un ciudadano útil a la comunidad, a la colectividad, que esté consciente del delito que ha cometido, y eso es el punto de inicio de lo que significa, digamos, la resociabilización del sujeto condenado. Esta manera preambular de introducir el tema objeto y motivo de la presente exposición tiene un particular contexto que en teoría marcaría una ruta totalmente distinta y diferente a algunos de los conceptos que acabo de señalar a lo largo de estos primeros minutos. Es decir, la resociabilización, la rehabilitación como tal, no tiene sustento fáctico. Si bien es cierto, en apariencia cumple con una serie de formalidades en cuanto al tratamiento psicológico, a los informes que tienen que emitir los psicólogos y otro personal que trabaja dentro del sistema penitenciario, la resociabilización como tal es bastante dudosa en términos de resultado. Y cuando hago esa atingencia, por supuesto que estoy partiendo de la premisa de que el sistema carcelario es un sistema que opera en condiciones óptimas mínimas, en el sentido de que se le brinda todo un sistema de asistencia psicológica, emocional, familiar, a aquel que transgredió la norma, para que sobre la base de ese tratamiento de progresividad dentro del sistema carcelario, más adelante, una vez que se ha evaluado la conducta, ese sujeto se convierte en un ciudadano, entre comillas, normal, común y corriente, como para poder estar en libertad y poder comportarse como cualquier persona común y corriente, dándole una asistencia a su familia, participando en una actividad de contenido laboral y siendo parte intrínseca de la sociedad. Esa concepción clásica, que es uno de los pilares y de los fundamentos del razonamiento que en la práctica se utiliza para poder aplicar el derecho penal, porque el derecho penal no solamente es el análisis dogmático jurídico de los principios y los preceptos que caracterizan al derecho penal en su parte general, sino que dentro de los fines, posiblemente el más importante que persigue el derecho penal, en líneas generales, es que ese sujeto se reincorpore, porque no se trataría simplemente de generar una decisión aflictiva para hacer sufrir a aquel que cometió un delito, a aquel que violó bienes jurídicos fundamentales y como consecuencia de eso una fórmula de castigo estrictamente punitivo para poder sancionar. Este segundo precepto es importante porque tiene estrecha correlación con lo que acabo de señalar. Pero, ¿qué cosa ha sucedido en los últimos años, sobre todo en el ámbito criminológico, que es un tema poco considerado y tratado dentro del contexto del análisis de los problemas que caracterizan a la justicia penal en el Perú y en el mundo? Porque, como todos sabemos, la crisis por la que atraviesa el sistema de justicia es una crisis que ha ido en aumento en los últimos tiempos. No solamente hay una situación de descrédito del sistema de justicia penal respecto a que es un sistema que no cumple con los objetivos para los cuales ha sido creado,
sino que es además un sistema desprestigiado, desmerecido, en el cual otros fenómenos, como es el caso de la corrupción, el abuso del poder político, la injerencia del poder político sobre el sistema de justicia, es un aspecto elementalmente fundamental que tiene particular connotación. Y creo que esto es, a su vez, como acabo de señalar, importantísimo dejarlo en claro, porque estoy detectando una clase vía virtual, Elizabeth. Porque, como manifestaba, los cuestionamientos que se hacen sobre el sistema de justicia cada día se hacen de manera más aguda y crítica, porque el sistema carcelario no solamente se ha convertido en un sistema que no satisface las expectativas mínimas en materia de resocialización o rehabilitación del delincuente, sino que también el sistema carcelario se ha convertido en una verdadera escuela de la criminalidad. El caso de lo que está pasando, por ejemplo, con las extorsiones y con el sicariato, ponen en evidencia que ya no solamente se trata de un problema que hasta hace unos años se circunscribía al fenómeno criminal dentro del sistema carcelario, sino que además de haberse convertido las cárceles en escuelas de delincuencia y de criminalidad, se han convertido en espacios que fomentan determinadas fórmulas de criminalidad, como es el caso de la extorsión, el sicariato. Es decir, organizaciones criminales que, soslayando todo precepto principio relacionado a la resociabilización, sobre todo cuando hay de por medio la aplicación de penas privativas de la libertad que implican bastante número de años, ¿no? Los sujetos se habitúan dentro del sistema carcelario y desarrollan un potencial criminal que ya no solamente se circunscribe al ámbito estrictamente penitenciario o carcelario, sino que a raíz justamente también del advenimiento de este fenómeno tecnológico como es la virtualidad, los teléfonos celulares, las comunicaciones y todo lo que significa las transacciones económicas a través de la virtualidad, a través de un teléfono, el fenómeno de la extorsión tiene como base operativa el sistema carcelario. Entonces ahí surge otro conflicto que pone con mucho mayor realce la crisis del punto de vista de los fines que persigue el derecho penal respecto a lo que acontece en el sistema carcelario. Una de las razones que también explicaría este disloque entre lo que sucede dentro del ámbito de la justicia penal vinculado al derecho penal y lo que acontece dentro del sistema carcelario en materia de resocialización o rehabilitación del delincuente, se explica a raíz del divorcio que existe entre la justicia penal, desde el punto de vista estrictamente teórico, dogmático, o abusando o exacerbando el juridicismo, que es una situación totalmente distinta y diferente a lo que significa la resocialización. La rehabilitación del delincuente no requiere necesariamente un análisis de juridicidad del comportamiento que se hizo cuando se sometió al sujeto a un proceso penal y como consecuencia de eso se le aplicó una pena privativa de la libertad. Esa etapa termina, se finiquita, que se circunscribe, como acabo de señalar, a una fórmula de exacerbar en muchos casos el juridicismo, lo que se denomina como el juridicismo exacerbado, ¿no? Para analizar un fenómeno social, antropológico, político, criminológico, de una perspectiva estrictamente dogmática sobre la base de lo que se establece y señalan los principios y la dogma de carácter penal. Una crisis en el derecho penal, porque partimos de la premisa, como acabo de señalar, que la finalidad del sistema penal es evidentemente recuperar esa fractura que se ha hecho dentro del ámbito jurídico, ¿no? Para poder reincorporar al sujeto. Pero una cosa es el análisis dogmático jurídico de acuerdo a lo que está establecido en las bases generales, de la parte general del derecho penal, y por supuesto de manera subsiguiente a un análisis de tipicidad respecto al comportamiento, se encuadra o no encuadra, sobre la base de las imputaciones, de análisis de imputabilidad respecto a los tipos penal, y otra situación diametralmente distinta y diferente es el proceso de resociabilización. Hasta hace algunos años existía un divorcio absoluto
El juez, una vez que juzgaba, sentenciaba y condenaba sobre la base de los principios que caracterizan el juicio penal, daba la espalda a la rehabilitación. Ya no le interesaba la rehabilitación, porque el proceso de rehabilitación no era un fenómeno o un enfoque estrictamente de carácter jurídico. Es un tema de naturaleza sociológica, médico, forense, legal, psiquiátrica, psicológica, respecto a tratar en la medida de lo posible de recuperar el mal comportamiento del individuo a partir del entendimiento que ha habido un disloque de contenido psicosocial y ha convertido a ese individuo en un sujeto calificado como antisocial, ¿no? Y ese sentido de la antisociabilidad se convierte en un dogma, porque el sujeto encarcelado, en las condiciones como se desarrolla la pena privativa de la libertad en nuestro medio, en realidad es un proceso a la inversa, es un proceso de deterioro, o mejor dicho, de agudizar los comportamientos anormales o mórbidos del sujeto que violó la ley, y además eso genera otro proceso o otro fenómeno que se conoce como la estigmatización. Es decir, el sujeto, a partir de la privación de la libertad en esas condiciones, se convierte en un sujeto diferenciable, con características físicas, fisonómicas, emocionales y jurídicas, por supuesto, distintas al sujeto que se desempeña y se desenvuelve dentro del común denominador de la sociedad, que participa en actividades económicas, en actividades empresariales, incluso en actividades de carácter político. Y ese tema del estigma genera a su vez otro fenómeno que se conoce como el estereotipo, un sujeto estereotipado, es decir, un sujeto sobre el cual se desconfía, con justas razones, un sujeto que se caracteriza por la reincidencia, ¿no? Un sujeto que sale en libertad y a los pocos meses vuelve a cometer el mismo delito. Y no estoy hablando de esos sujetos, como acabo de señalar, que en el ámbito de la extorsión se perpetúan dentro del sistema carcelario y el sistema carcelario se convierte en el mejor espacio para poder desarrollar actividades de carácter criminal, porque el extorsionador, en términos comunes, que se encuentra en libertad, asume una serie de graves riesgos en el sentido de lo que significa la persecución, la investigación judicial, policial, penal, la orden de captura, la delación, mientras que estando encarcelado goza de una autoprotección que se la brindan los otros que son parte de la organización de extorsionadores, se la brinda el mismo sistema carcelario porque le da una seguridad aparente, las rejas, los muros, las cárceles, las celdas, lo alimenta, ¿no? Y evidentemente, estando sin mayor posibilidades de resociabilización, se reorganiza. Y al reorganizarse, utilizando la virtualidad, el sistema carcelario invierte su función y deja de ser un sistema que hasta hace algunos años era indiferente y se convierte en un problema de particular preocupación, porque las características de la cárcel se exteriorizan y se trasladan a la sociedad. Esta apreciación general para poder ubicarnos en el tema que motiva la conferencia del día de hoy tiene que ver justamente con el denominado delito de cuello blanco, ¿no? Que es una ruptura no solamente de carácter epistemológico, sino que además en nuestra práctica y en nuestra realidad cotidiana tiene y mantiene una preeminencia del punto de vista de la política criminal. Podríamos poner como ejemplo los casos de corrupción en las altas esferas del poder. Si tú encarcelas a un exmandatario, ¿no? Y lo trasladas durante varios años a un régimen penitenciario, entre comillas, nadie va a pensar que el exmandatario se va a resociabilizar, se va a rehabilitar y en un momento determinado va a salir en libertad y va a recuperar todos sus derechos, entre comillas, para poder volver a hacer lo que hacía antes, pero en términos de una actitud positiva.
esa apreciación aparentemente tan controvertida tiene una explicación de contenido científico. Y esta explicación parte justamente de la premisa de lo que significaba la aparición del denominado delito de cuello blanco. Es decir, sujetos que bajo el mismo imperio de la ley y de la normatividad violentan la ley, si es que la ley existe para tales casos, porque también eso tiene otro correlato con el sentido de la legitimidad de la ley, partiendo de la premisa de que muchas conductas que se desarrollan dentro del ámbito de la que implica la criminología crítica o el denominado delito de cuello blanco, en muchos casos no se encuentran ni siquiera tipificados o calificados como delitos en la legislación penal. Entonces, a partir de los años 1950 del siglo pasado, un conjunto de criminólogos norteamericanos plantean una ruptura al sentido del análisis de todo este fenómeno que acabo yo de describir. El delincuente de cuello blanco no es estigmatizado, no tiene estereotipo y, contradictoriamente, por no hablar de una paradoja, es un tipo particularmente sociabilizado. Es un sujeto socialmente agradable, interesante, atendible. Y muchos de los políticos, evidentemente, tienen características histriónicas, sujetos bien hablados, sujetos de buena apariencia, que usan un lenguaje locuaz, depurado, bastante convincente, que incluso han ido a las mejores universidades, a los mejores colegios, y que además provienen de familias pudientes. Es decir, ¿qué necesidad de salir a robar o a extorsionar, como sucede con la gran parte de la población delincuencial, que muchas veces actúa por necesidades económicas? Y cuando uno visita una cárcel en el Perú, lo que en principio llama poderosamente la atención es la cantidad de presos, ¿no?, que provienen de los estratos sociales y económicos más pobres de la sociedad. Y eso no es un hecho fortuito, no es un hecho circunstancial. Esto tiene una explicación, porque se parte justamente de la premisa de que el pobre, ¿no?, al tener menos oportunidades de desarrollo, de bienestar social, no va a un buen colegio, no tiene buena educación, por lo general habita en lugares lúgubres dentro de los barrios más pobres de la ciudad, ¿no? Porque evidentemente cuando uno va a cualquier ciudad, lo primero que hace es cuidarse y no estar presente en barrios en donde evidentemente la delincuencia tiene mayor índice de presencia, ¿no? Entonces, se parte de esa ruptura como premisa de que la persona que proviene de estratos socioeconómicos más pobres, como consecuencia de esas carencias, tiene una mayor proclividad a violentar la ley, mientras que el otro sujeto, que no tiene el estigma, el estereotipo, las características que acabo de señalar, que ha ido a los mejores centros de educación, no tiene necesidades de resociabilizarse, porque ya de por sí es un sujeto particularmente sociabilizado, un sujeto simpático, bien hablado, bien vestido, ¿no?, que frecuenta los lugares sociales más pomposos y reconocidos, pero partiendo de la diferencia de la premisa del tipo de delitos que cometen. No son delitos que tienen como característica más importante la violencia. Son actividades criminales, entre comillas, siempre y cuando estén definidas como tales dentro de la legislación penal, que mayormente se desarrollan en el ámbito de las empresas, en el ámbito de los negocios, los buenos negocios, los buenos empresarios, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de quiebre particularmente entender. Y ahí, a partir de lo que plantearon estos criminólogos norteamericanos respecto a los denominados delitos de cuello blanco, el white collar, es decir, aquellos delincuentes que están internados, que tienen camisa con cuello blanco, bien vestidos, bien hablados, de buena apariencia, cometen delitos que en términos cuantitativos, siempre y cuando estén calificados como tales, en la práctica
son sumamente más dañinos que la delincuencia y la criminalidad común. Es lo que se conoce como la cifra dorada de la criminalidad, la cifra negra de la criminalidad. Cuando nosotros abordamos para poder emitir un dictamen, una opinión sobre el aumento o el crecimiento de la criminalidad, evidentemente que tenemos que recurrir a la actividad estadística. ¿Cuántos sujetos han sido denunciados? ¿Cuántos sujetos han sido procesados? ¿Cuántos sujetos han sido condenados? ¿Cuántas sentencias son de pena privativa de libertad? ¿Se han aplicado beneficios penitenciarios? Pero todas esas estadísticas están básicamente centradas en la delincuencia común. Que dicho sea de paso, es la delincuencia que todos los días vemos cuando prendemos el televisor y vemos los noticieros, ¿no? Una sociedad totalmente estereotipada, estigmatizada, que desde que se levanta, prende el televisor y lo único que ve es delincuencia. ¿Pero qué tipo de delincuencia? La delincuencia impactante, la delincuencia con violencia, que es la que realmente genera ese proceso de atracción frente a la pantalla de un televisor, que además tiene otro tipo de explicación, porque la información periodística sobre actividades criminales que se caracteriza por la violencia no es meramente una actividad estrictamente informativa que se circunscribe a la libertad de prensa. Es atraer, absorber y atemorizar al televidente a través de este tipo de información, porque 5 minutos de televisión cargados de alta violencia que absorben emocional y mentalmente al televidente y a toda la familia, sin perjuicio de que la televisión se convierte en el miembro más importante de la vida familiar, y no solamente la televisión, sino también las redes, porque como todos sabemos, ahora vivimos las 24 horas del día pendientes de lo que dicen las redes y de lo que no dicen las redes. Las redes, a través de la información, que no tiene ningún tipo de control, es la que define el curso de los acontecimientos. Lo que se informa a través de las redes va a marcar las pautas de las próximas elecciones. ¿Y quién controla eso? Entonces, hay un crecimiento de la desinformación y además hay una sujeción emocional del ciudadano común respecto a el factor de atracción que tiene la información que se transmite a través de las redes, porque no estoy hablando de redes que tienen cierto control, como puede ser el WhatsApp, ¿no? O el LinkedIn, que más o menos establece, o el Facebook, que establece ciertos parámetros, sino que uno entra, por ejemplo, al aplicativo del TikTok y ahí puedes ver cualquier cosa. Cualquier persona se siente con las atribuciones y las exigencias como para salir a afirmar y aseverar categóricamente cualquier información más allá de si es cierta o no es cierta. Entonces, cuando volvemos al tema del delincuente de cuello blanco, evidentemente que el proceso de estigmatización tiene, entre otras características, el sentido de la estigmatización que se hace sobre el sujeto delincuente para marcar diferencias, mientras lo que significa, por ejemplo, una quiebra fraudulenta a lo que significa un acto propio de extorsión, una quiebra bancaria masificada, piramidal, en la que se sorprende de manera maliciosa o maledicente a miles de personas para captar sus fondos, pero que la legislación penal y los principios que rigen el derecho penal no tienen la suficiente capacidad como para poder controlar o ejercer alguna manera de control sobre esas actividades, por supuesto, partiendo de la premisa del sentido preventivo que tiene la norma penal, porque la norma penal, entre otras cosas, también tiene un sentido de prevención. Es decir, partimos del hecho de que la calificación penal y la sanción tiene un rol pedagógico, un sentido informativo, a los efectos de poder generar algún tipo de intimidación para que el delincuente de cuello blanco se vea disuadido, en el sentido de que quien delinque, sobre todo en casos de criminalidad empresarial o de cuello blanco, tiene un espacio reflexivo mucho mayor que el delincuente de bajos recursos que actúa de manera compulsiva o impulsiva.
El delincuente de cuello blanco desarrolla sus actividades por lo general dentro del ámbito empresarial. Significa, entre otras cosas, que el ámbito empresarial implica un respaldo societario económico significativo, implica la participación de cientos de personas que trabajan dentro de la empresa, implica la estratificación de las responsabilidades dentro de la estructura empresarial, significa toda una fórmula de desvirtuar lo que significa el sentido de la pena, porque como todos sabemos perfectamente, a la empresa, a la persona jurídica, no se le puede aplicar la pena privativa de la libertad. Se recurre pues a las denominadas consecuencias accesorias que están establecidas en la parte final de la parte general del Código Penal, que en realidad son sanciones administrativas, son sanciones pecuniarias que en la práctica casi son inexistentes, ¿no? Se habla de la intervención de la persona jurídica, de la administración de la persona jurídica, de la anulación de la persona jurídica, pero en realidad eso también tiene que ver mucho con el aspecto estrictamente del fraude societario o del estado de insolvencia, a través de la cual una empresa que maneja de manera tergiversada los recursos financieros, en el sentido de que en apariencia se somete a una serie de exigencias de carácter societario, pero en la práctica los mecanismos de control son ineficientes. Y la respuesta es si el sistema de justicia penal tiene o no tiene capacidad de poder controlar actividades masificadas a través de la responsabilidad penal societaria, dentro de la cual operan empresas que captan recursos económicos de la comunidad, de la colectividad, de forma impresionante, ¿no? Pero eso a su vez tiene el correlato de que la figura del delito de cuello blanco, por lo general, es un fenómeno que pasa desapercibido para el común denominador de las personas, porque nadie, dentro de su sano juicio, va a prender un noticiero de televisión a las 7 de la mañana mientras está tomando desayuno para que alguien le explique qué cosa es un delito societario, que le explique qué cosa es un proceso de compliance, que implique cuándo un gerente o el directorio de una empresa van a asumir responsabilidades penales, para que le explique de manera dogmática, rigurosa, estructurada, de qué manera se pueden utilizar las personas jurídicas, las empresas, para generar fraudes masificados, porque son temas que requieren cierto conocimiento, no son temas que generan interés o atractivo, porque la mayoría de los que están sometidos a las redes o a los medios de comunicación más están interesados o se sienten más atraídos por ese tipo de noticia que tiene un alto contenido mórbido, ¿no? En los últimos días, por poner un ejemplo, un ministro que tuvo una relación sexual con una menor de edad y tuvo una hija, un hombre ya de 40 y tantos años, es el fenómeno criminal que ha absorbido a la comunidad de millones de personas a través de los medios de comunicación para generar un sentido de atracción de la noticia y generar un debate que en todo caso es un tema privado, que no tiene relevancia social, ¿no? Para la cantidad de feminicidios, de violaciones sexuales y otras patologías criminales que son particularmente intensas en nuestro medio, el sentido de la inseguridad. Y ahí los medios de comunicación también cumplen un rol importantísimo, porque sucede que los medios de comunicación son los brazos informativos del poder económico. El poder económico justamente implica retrotraernos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, explicarle a un televidente a las 7:30 de la mañana un fenómeno criminal de crimen fraudulento o de otra actividad que se circunscribe a un delito tecnológico, si es que no tiene esa particularidad de exacerbar el morbo, simplemente no es noticia. Y si no es noticia, no es negocio. Y si no es negocio, no tiene rating informativo, porque lo que importa es informar, comunicar hechos que van a generar atracción para poder infiltrar la propaganda y la publicidad. Pero resulta que los medios de comunicación son los brazos informativos justamente de muchas de las actividades empresariales que se realizan a través de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? El compliance es un claro ejemplo.
sanciones pecuniarias, administrativas, cuando no se desarrollan mecanismos de prevención dentro del funcionamiento administrativo de las empresas, ¿no? Pero es interesante recalcar estos hechos porque a raíz de los últimos años, el sentido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el sentido de lo que significa la comisión de delitos por parte de estamentos que operan dentro del poder económico en las altas esferas del poder y la política, han convertido la realidad criminológica en un escenario totalmente adverso para la sociedad. Un país como el Perú, que se vio perjudicado con miles de millones de dólares a través de casos de gran corrupción en la que participaban las empresas, en la que participaron medios de comunicación, en la que se hicieron la vista gorda del sistema bancario, que son parte del mismo conglomerado, en la que incluso el poder político vinculado a la corrupción dentro de las esferas del estamento se conjugaba para desarrollar esfuerzos como un mecanismo de autodefensa para solventar un escándalo de tales magnitudes y características como significó y significa hasta la actualidad el caso de Odres y el Club de la Construcción. Es decir, si bien es cierto, ha habido o hay de por medio algunos exmandatarios que se encuentran privados de su libertad bajo las mismas características que acabo de señalar, en realidad ellos son una mínima cantidad en comparación con los cientos de funcionarios y de empresarios que participaron en casos de gran corrupción y se encaramaron o se escondieron dentro de la estructura de lo que significa la persona jurídica para cometer delitos. Es decir, evidentemente ha habido casos de corrupción en los que ha habido de por medio tráfico de influencias y entrega de dinero en efectivo o a través del sistema bancario, pero, digamos, la estructura operativa de este fenómeno criminal tiene una dimensión totalmente distinta y diferente. Es decir, estamos hablando acá de una responsabilidad penal societaria corporativa, y ya no es societaria, sino ahora es corporativa. Hay una diferencia consustancial entre lo que significa la sociedad en términos comerciales de lo que implica la corporación, porque la sociedad es una empresa que desarrolla actividades. La corporación implica la presencia de un sinnúmero de empresas que interactúan de manera corporativa y que además recurren a lo que significa la transnacionalidad del delito, frente a la cual el sentido clásico de lo que implica la territorialidad o el principio de la jurisdicción nacional no tiene ninguna validez. O sea, tú no puedes someterte a un proceso de cooperación judicial, ¿no?, que te puede tomar meses ponerlo en práctica, mientras que la delincuencia corporativa global interactúa a través de la virtualidad en cuestión de segundos. Es decir, llevar un juicio a un juicio penal a una corporación transnacional es materialmente imposible. No solo porque estamos acá frente a un fenómeno criminal de particular complejidad, sino porque además el poder económico es el brazo derecho del poder político, por no decir que son lo mismo. O sea, poder político y poder económico son primos hermanos, por no decir hermanos, que juegan el mismo partido con la misma camiseta, dependiendo de las circunstancias, de las características. Incluso el poder económico, cuando se alía con el poder político, recurre a la legalidad, las leyes, el parlamento, el nuevo Código Penal, modificar el Código Penal, excluir determinadas figuras criminales bajo el pretexto de la lucha contra la criminalidad para poder generar una desatención del fenómeno criminal y a través de la criminalidad tener totalmente absorta a la opinión pública. Entonces, el delito de cuello blanco evidentemente es una dimensión cada día más compleja. Tanto es así que a raíz del denominado delito de cuello blanco ha surgido una nueva especialidad dentro del derecho penal, que se conoce como el derecho penal económico, que fue una de las características más trascendentes y relevantes cuando se promulgó el Código Penal del año 1991. Se incorporaron los delitos contra el medio ambiente, se incorporaron las prácticas monopólicas, los delitos contra el consumidor, la publicidad engañosa,
Es decir, una serie de actividades en las que necesariamente se requería la presencia activa de la participación directa de personas jurídicas. Y tan cierto es lo que afirmo respecto a esa alianza o contubernio entre el poder político y el poder económico, que cuando se modificó la ley de colaboración eficaz frente al caso de corrupción de Odebrecht y los participantes del denominado caso el Club de la Construcción, se atrevieron a modificar la ley de colaboración eficaz para incorporar a las personas jurídicas bajo el paradigma del pago de la reparación civil, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era tirarles un salvavidas a los delincuentes corruptos dentro del poder económico para que se pudieran esconder o mimetizar dentro de la persona jurídica y sea la persona jurídica la que tuviera que asumir en apariencia la presencia física de los empresarios más importantes de la persona jurídica, que habían participado de manera tan activa que no se les podía esconder. Pero volvemos a lo que manifestaba hace unos instantes. Ninguno de esos empresarios se encuentra privado de su libertad. Nadie podría aseverar en términos categóricos que penas privativas de la libertad para estos sujetos del alto nivel empresarial iban a ser objeto de resociabilización. Como manifestaba, se modificó la ley de colaboración eficaz para incorporar a las personas jurídicas y las personas jurídicas se acogieran al beneficio de la colaboración eficaz cuando sabemos perfectamente que la colaboración eficaz era un mecanismo de alivio para aliviar las responsabilidades penales y de esta manera las personas jurídicas dieran la cara. E incluso el denominado delito de cuello blanco ha tenido un componente psicosocial, porque evidentemente pone en evidencia la presencia de intereses al más alto nivel para poder manejar y manipular la delincuencia económica en materia de corrupción y corrupción política. ¿Se acuerdan ustedes de lo que se denominaba hace unos años los cuellos blancos del puerto? ¿No? Que en realidad, si uno lo ve ahora de una manera más objetiva, empieza a entender y a dilucidar por qué se le puso el nombre de cuellos blancos, cuando en realidad los verdaderos cuellos blancos eran los empresarios, de acuerdo a la teoría de Sutherland que acabo de señalar, que planteaba esa ruptura respecto a los denominados delitos de cuello blanco. Los verdaderos cuellos blancos no eran los jueces ni los magistrados corruptos, que dicho de paso eran corruptos, no, eso no está en discusión, sino que era un apelativo metafórico que se utilizó de manera perversa para desviar la atención de la opinión pública y generar todo el interés respecto a jueces que evidentemente en materia de escándalo y de corrupción tienen un atractivo más significativo. No es igual un empresario corrupto que un juez que recibe dádivas. Y eso se operativizó incluso a través del chuponeo, porque hasta la fecha no se sabe cuántas de esas grabaciones fueron interceptaciones telefónicas o en realidad fueron actividades de chuponeo que no están permitidas por la ley y que incluso son un delito. Entonces, esta apreciación de los hechos desde el punto de vista de lo que significa los desafíos a que conlleva el denominado delito de cuello blanco o la criminalidad económica, como manifestaba, han puesto en entredicho muchos de los principios sobre los cuales se rige el derecho penal económico, también partiendo del hecho mismo de que desde el punto de vista constitucional, la misma constitución política reconoce la economía social de mercado, es decir, una libertad omnímoda de la actividad económica, cuando en realidad tampoco eso no es así. Una actividad económica planteada en la Constitución podría operar en sociedades donde hay mayor homogeneidad dentro de los distintos estratos sociales y económicos de una sociedad. Pero en un país como el nuestro, en la que la mayor cantidad de riqueza está en pocas manos, a diferencia de lo que significa democratizar la economía, evidentemente que los grupos de poder económico no solamente están vinculados a los grupos de poder político, porque los grupos económicos tienen representantes dentro del poder político y de esa manera manejan el sentido mismo de la legalidad y de la legitimidad, ¿no?
Entonces, esta apreciación creo que yo es importante, interesante para crear conciencia de que el fenómeno de la criminalidad no es solamente un tema dogmático, jurídico, que se va a solucionar mejorando las descripciones en materia de tipicidad de las conductas, ¿no? Eso por lo general opera para delincuencia común, pero para delincuencia de cuello blanco, sofisticada, que requiere además una apreciación y un conocimiento muy especial de los hechos, ¿no? Además tienen otras características que son delitos que solamente pueden ser apreciados en un primer momento por determinadas personas que están educadas dentro de la estructura y que perciben de manera directa que lo que está sucediendo es un tema contrario al interés público. Eso no es fácilmente perceptible por el común denominador de las personas. A ti te van a estafar en un banco con 100, 200 o 1000 soles, pero cuando tú sumas de manera cuantitativa y cualitativa la cantidad de personas que pueden haber sido objeto de engaño, de mentira a través de la publicidad engañosa, escudados en el compliance, la responsabilidad penal de la persona jurídica, en realidad los montos son mucho más importantes y superiores a los montos económicos que produce la delincuencia, ¿no? Lo que acabo de manifestar es que la cifra negra, la cifra dorada de la delincuencia no aparece en las estadísticas, ¿no? Cuando uno recurre, si es que existe alguna información estadística sobre los delitos que hay en nuestro medio, nadie va a hacer una labor de campo estadístico sobre los delitos de cuello blanco. No interesa, no es importante, entre comillas, hacer este tipo de labores. Bueno, estas son algunas ideas en general que a lo largo de estos minutos me he permitido manifestar y en todo caso quedo a su grata disposición para cualquier pregunta que consideren pertinente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Luis Lamas. Excelente, no sé si nos escucha, pero lo estoy llamando también para poder conversar ahí. Sí, te escucho. Doctor, para hacerle el agradecimiento, en vista de que no se puede por la plataforma, pero sí lo hemos escuchado, hemos apreciado, se ha grabado también la conversación, el agradecimiento de parte de la institución del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, y aparte que se ha emitido la resolución 456 del decanato que reconoce y felicita la participación en los distintos cursos y en especial en la diplomatura superior como miembro honorario de nuestra orden profesional, que siempre sus llamados al que hace lo que es la orden profesional están presentes y usted está presente y es un reconocido también penalista y apoya a lo que es esta institución. Estimado doctor, sus últimas palabras en este curso para poder finalizar esta sesión también. Yo me siento sumamente reconocido por lo que acaba de manifestar. Como tú sabes, para mí siempre ha sido particularmente importante en mi vida profesional la colaboración que he brindado con el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y con otras universidades de dicho lugar, con la cual cada vez que voy me siento más satisfecho de poder participar. Siempre estoy dispuesto y acudo a cualquier requerimiento de contenido académico y como acabo de manifestar, una vez más, muchas gracias a todos aquellos participantes que han tenido la paciencia de poder escucharme durante estos minutos para hacer una somera apreciación de lo que significó o de lo que significa en los momentos actuales la criminalidad económica, la importancia de enseñar y desarrollar el denominado derecho penal económico, ¿no? Respecto a temas de publicidad engañosa, delitos laborales, delitos contra la salud, delitos contra el medio ambiente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que son temas de presencia cotidiana todos los días y que muchas veces el común denominador de los ciudadanos nos percibe simplemente como faltas administrativas. Por eso te manifiesto someramente mi gratitud y las gracias a todos aquellos que han tenido la paciencia de escucharme durante estos minutos. Saludos. Muchas gracias, estimado doctor. Con esto hemos finalizado la sesión 4. Un fuerte abrazo, aunque sea virtual, de la Ciudad Imperial del Cusco, doctor. Fuerte abrazo. Estaremos en comunicación. Saludos a todos. Muchas gracias. Ahí están los aplausos. Muchas gracias con todos. El día de mañana, o bueno, la siguiente semana ya están programadas las siguientes exposiciones.
estaremos comunicando también por el grupo y los materiales también, o algunos artículos de los profesores estaremos enviando. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana y durante todo abril que van a tener muchas actividades también a cargo de la Diplomatura Superior. Fuerte abrazo, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Hasta el próximo. Buenas noches, buenas noches.